Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con todos ustedes, hermanos y amigos. Somos cristianos, somos católicos, creemos que somos salvos por la gracia de Dios, justificados por fe, pero una fe que obra en la caridad. Una fe sin obras es una fe muerta. Eh, Hoy nuevamente muy contento de estar con ustedes. Le damos la bienvenida a los nuevos suscriptores. Eso nos alienta, nos motiva, porque queremos seguir compartiendo nuestras opiniones y también nuestra fe en relación a asuntos de la iglesia y también hacer algo de dar razón de nuestra fe al mundo y también a nuestros hermanos católicos que conocen poco la fe. Y lo poco que nosotros sabemos lo queremos transmitir. Y me ha llamado la atención mucho la visita de nuestro Papa Francisco a Mongolia, la iglesia más pequeña del catolicismo. Es tan pequeña que nos dan datos de que son 1.500 personas, 1.500 fieles cristianos, católicos en Mongolia, en una población de aproximadamente 3,5 millones pues, de habitantes. O sea, ahí los católicos no llegamos ni al 0,04%. Imagínense, es una cantidad pequeñísima. Pero sin embargo, el Papa Francisco nos da esta alegría, esta inmensa alegría de, como pastor de la iglesia, como pastor que Cristo dejó para el cuidado de sus ovejas, de sus corderos, cuida y visita como lo hacía también San Pedro ya en su oportunidad. Entonces, Mongolia pues queda al norte de China, ¿no? Un lugar frío, pero también nos da esto de hacer una reflexión sobre las capillas, sobre todo las capillas rurales, en las cuales en una de ellas, yo acá en mi patria, el Perú, en un pueblito llamado Sojo, estas capillas languidecen. Basta ver nuestra Sagrada Eucaristía en la que asisten, pero muy pocos, poquísimo, ¿no? Sobran las bancas. Y vamos a ver que pues esto llama a grande preocupación porque no se está valorando la Eucaristía, no se está valorando que haya tanta ausencia generalizada en la misa, que cunden las sectas evangélicas. Muchos de repente están entrando a un estado también ya de digamos, de ateísmo o siguen su fe a su manera. Y también hay que notar que hay un grave descuido en los locales para las varias actividades eclesiales, entre ellas la catequesis. Bien, entonces hay que ver pues que el Papa nos ha dado esta bonita sorpresa visitando Mongolia. Y en Mongolia también nos encontramos con otra agradable sorpresa, que su cardenal Giorgio Marengo tiene actualmente 49 años. Fue elegido cardenal a la edad de 47 años. Esto es muy positivo porque le da un aire al clero. Ya desde jóvenes, además de sus doctorados que ellos tienen, le da una frescura, una fuerza juvenil al pastoreo de la iglesia. Entonces, el Papa por ahí nos está también dando más sorpresas, como aquella otra pues de nombrar laicos en los dicasterios del Vaticano. Entonces, es una, como decíamos, ahí Mongolia es pequeña, ¿no? Es una ciudad pequeña de habitantes católicos, me refiero a la población católica, es muy pequeña, y pues esto nos motiva para el ejemplo del Papa para cuidar también de las capillas, ¿no? No solamente concentrarnos
en la arquidiócesis o en la diócesis o en la parroquia, donde asiste mayor cantidad de personas, de feligreses, pero bueno, nosotros tenemos que tomar este buen ejemplo. Entonces hoy día queremos ver cómo es que en las capillas rurales hay esta ausencia generalizada en la liturgia, hay un desánimo en la vida eclesial, en la vida de fe, como que también, como decíamos, que hay que cuidar de los locales para las varias de la iglesia y ver cómo es que podemos salvar a tantos católicos que están apostatando y yéndose pues a las diferentes congregaciones evangélicas. Y el ejemplo que nos da el Papa Francisco, es lo que Pedro hacía, pues, ¿no? En Hechos capítulo 9, versículo 32 leemos: Pedro, que andaba recorriendo todos los lugares, bajó también a visitar a los santos que habitaban en Lida, ¿no? Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Pedro, que andaba recorriendo todos los lugares, ¿no? Miren, todos los lugares, no se quedaba solamente en su parroquia, también dedicaba tiempo para asistir y visitar las congregaciones más pequeñas, no solamente pues donde está el total. Y vemos pues que los laicos, si bien es cierto, participamos, yo como decía soy catequista ahí, pero es más necesaria la presencia de un sacerdote, así sea uno, así, ¿no? Porque ¿qué pasa? De que nuestros pues sacerdotes van, ofrecen la misa, llegan, eh, ofrecen la misa y se retiran así rápido porque tienen que ir a ofrecer pues la liturgia en otras capillas. Pero bueno, o sea, aquí creo que no se trata de cantidad, sino también de calidad, de acercarse pues a los feligreses, a los creyentes. Necesitamos que el creyente sienta a Cristo. No solamente, sí, la Eucaristía la recibimos, pero a veces necesitamos tocar a alguien y el sacerdote representa a Cristo, ¿no? Lo hace como que lo sentimos a Cristo, lo vemos a Cristo. Lo sacramental, como es más espiritual, es un poco más difícil. Tenemos que complementarlo, pues, con estos actos de presencia de nuestros sacerdotes. Ahora, hay que ver que Jesús puso al Papa justamente para el pastoreo de la iglesia. Miren, recordemos esto tan bonito que nos ha dejado Lucas y Juan. Lucas capítulo 22, versículos 31 y 32. Simón, Simón, mira que Satanás ha solicitado el poder cribaros como trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no desfallezca, y tú cuando hayas vuelto, confirma a tus hermanos, ¿no? Para que tu fe no desfallezca. Eso es lo que tienen que hacer nuestros sacerdotes, ayudar a aquellas capillas más pequeñas en la que, pues, como les decía, hay un abandono generalizado de los fieles. Entonces, su presencia, ¿qué va a hacer? Va a dar fortaleza, va a dar, pues, este que no desfallezca la fe en el pueblo. Entonces, así como Pedro, el Papa, con esta visita confirma a los hermanos de aquellas iglesias más alejadas de la sede del catolicismo que es allí en el Vaticano, ellas también se sienten que son parte de la iglesia. Y así como acá, por ejemplo, en mi patria, el Perú, aquí donde vivo, en la provincia de Sullana, hay capillas rurales en las que pues son más de 5.000 habitantes, etcétera, asisten muy pocos, necesitan que sus sacerdotes estén cerca. Por eso nosotros no es que los criticamos, entendemos que son pocos. Acá en mi parroquia son 2, y creo que hacen muchos y denodados esfuerzos para tratar de atender, pero como la sede principal aquí en la parroquia es en la misma ciudad, pues, y hay bastante gente, entonces
entiendo yo que ellos se concentran acá, pero allá también son cristianos, también necesitan. Hay que ver, tienen que, con su sabiduría que tienen, que Dios les ha dado, ver cómo pasan también tiempo de calidad con los feligreses de las capillas rurales. No es solamente ir, claro, nos están dando el sacramento y eso lo aplaudimos. Entonces, pero es que no es de ir a la sacristía y de la sacristía pues pasar al altar, terminar la misa, salir del altar y pasar a la sacristía y nuevamente marcharse. No, también los laicos también necesitan de cerca a su sacerdote, siquiera conocerlo, saber cómo se llama. Eh, entonces eso aumenta la fe, despierta la fe. Y vamos a ver esta otra partecita que nos regala Juan. Juan capítulo 21, versículo 15 en adelante. Después de haber comido, dice Jesús a Simón Pedro, Simón de Juan, ¿me amas más que estos? Le dice él, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Le dice Jesús, apacienta mis corderos. Luego vamos a ver que en los versículos 16 y 17, nuevamente Jesús lo llama a apacentar y cuidar de las ovejas, a oler a oveja. Eso es lo que el Papa Francisco desde un principio llamó a los sacerdotes a que tenían que oler a oveja, o sea, acercarse a la oveja, cargar a la oveja, estar impregnada de sus necesidades, de sus sentimientos, ayudarlos a crecer en la fe, con su cercanía, ¿no? Acercándose al laico de la banca, ¿no? Entonces, eso va a ayudar mucho, no solamente quedarse con los laicos que forman parte de los grupos parroquiales, no, la iglesia somos todos y hay que hacer participar a todos los miembros, no solamente con los grupos parroquiales, porque después al final es como que si se formara una élite ahí, un círculo ahí encerrado. No, no, también tenemos que atraer a más laicos, porque el mundo de hoy, que está atacando tanto a la iglesia y con tantas ideologías que están surgiendo y la promulgación de falsos derechos humanos como estas del aborto, ¿cierto? Del matrimonio entre personas que no son heterosexuales, ¿no? Etcétera. Se necesita, pues, que una orientación al laico, que el laico esté, y también el laico, si no ve que hay una apertura para acercarse al sacerdote, no se va a acercar porque se le tiene mucho respeto al sacerdote. Entonces, nuestros sacerdotes, por favor, nosotros les rogamos, no estamos exigiendo, no estamos imponiendo, pero hay una necesidad de laico de sentir, ver a Cristo, tocar a Cristo en su sacerdote. Y le rogamos, si es posible, pues vean pasar más tiempo de calidad con los laicos. Bien, entonces, lo que pasa es que el Papa Francisco no es la primera vez que realiza estos viajes a pequeñas iglesias. Ya antes lo había realizado con la iglesia ya en Kazajistán, que también es muy, muy cercano a estos países, Mongolia, China, que son de aquellos países que se desprendieron después de la URSS, ¿no? Con la perestroika, etcétera, se desprendieron. Y ahora ya son pequeños países en esta parte de Asia, y el Papa ha visitado también. Bueno, entonces, eh, esto de ser oveja, de oler a oveja, el Papa lo ha llamado a los obispos, también a los presbíteros, ¿cierto? Bien, entonces el Papa no solamente dice, sino también hace, así como Jesucristo, que decía y hacía, ¿no? Con la palabra y con los hechos. Entonces, ahí vemos pues la necesidad que también nuestros sacerdotes sigan el ejemplo del Papa y los laicos, ¿por qué no? También secundar
a nuestros sacerdotes y prestar nuestros servicios a los sacerdotes. Si a veces los sacerdotes no pueden de repente hacer más, es porque no encuentran laicos que los estén apoyando. Ahora, a veces es a la inversa, hay laicos que se acercan a los sacerdotes para ayudar y los sacerdotes pues se encierran en su clericalismo, no quieren que nadie los controle, que estén ahí los... Por eso es que, por ejemplo, no hay diáconos laicos. ¿Sí? Eso es algo que no se promueve. ¿Para qué? Para que los sacerdotes deleguen en los laicos y si estos son diáconos también, varias actividades como por ejemplo el bautismo, matrimonio, exequias, etcétera, y otras actividades incluso de tipo administrativas, delegarlas. Dinero, los laicos no queremos, tenemos nuestros trabajos, tenemos nuestros ingresos, no estamos viendo el tema del dinero, pero por ahí no tengan cuidado los sacerdotes. Entonces, y cierto pues que las capillas eran ¿no? Pocas ofrendas dinerarias por la poca asistencia pues que van a misa. Entonces tampoco es de que tengamos que preocuparnos por eso, porque así como decía Pablo, ¿no? Que recogía pues ofrendas de una comunidad y a aquella otra que estaba más necesitada, la auxiliaba. Bien, entonces eso nuestros sacerdotes tienen que enfocarlo de esa manera, ¿no? ¿Cierto? Bueno, ahora, hay que ver que por este motivo de que nuestros sacerdotes no están yendo, los laicos no estamos suficientemente preparados, pues se está dando este fenómeno que cada vez sorprende más, causa más preocupación, que las sectas provenientes del protestantismo van creciendo más. Para el año 2022 se dio este artículo que se llama Análisis, la nueva composición religiosa de Latinoamérica al iniciar el 2022, ¿no? Composición religiosa por Sofía Brand. Lo he tomado de CENIC Noticias Humanitas de Santiago de Chile, 15 de enero de 2022. ¿Qué nos dice este artículo? Hay una estadística que se ha visto ahí. Ahora vamos a ver si por aquí la podemos, si se puede agrandar, pero si no se aprecia, bueno, lo vamos a leer. Voy a tomar solamente dos datos. El caso de Honduras, en el que el 46% ya son protestantes, mientras que católicos es un 30%, mucho menos, imagínense. Otra congregación que va en crecimiento es la de Guatemala, con el 41%, mientras que los católicos vienen a ser el 42%. Esto fue para 2018. Entonces, podríamos pensar que ya para este año, 2023, podrían haber crecido en igual cantidad o más cantidad en Guatemala. Es decir, hay algunos países en que antes fueron completamente católicos y ahora son mayoría protestantes. Y eso, pues, como decimos, porque hay un descuido y que uno podría decir, es que hay pocos sacerdotes. Yo creo que no va por ahí la cuestión. Si cuando empezó el cristianismo eran pocos también, eran 12 apóstoles y una cantidad mayor, 120 discípulos, y esto fue creciendo. El Espíritu Santo fue dando esta fuerza para que se incrementara, pues, para que creciera la iglesia por Egipto, por Siria, Antioquía, Turquía, lo que era Asia Menor, Grecia, luego Roma, España, la India, Rumania, etcétera, ¿no? Y cómo fueron pasando los siglos y toda Europa se cristianizó, la cristiandad, así era llamada Europa. Bien, entonces, eh, ahí pues tenemos un nuevo conflicto, una nueva oportunidad para eh, rehacer o fortalecer nuestra fe, reafirmarla. Bien, entonces hay que notar pues que Jesús no solamente se quedaba
en un solo sitio, predicando, iba a varios sitios. Miren lo que nos dice Marcos capítulo 1, versículo 38. Él les dice, vayamos a otra parte, a los pueblos vecinos, para que también allí predique, pues para eso he salido. Y recorrió toda Galilea, predicando en sus sinagogas. Luego en Hechos capítulo 18, versículo 22, refiriéndose a Pablo, se nos dice, desembarcó en Cesarea, subió a saludar a la iglesia y después bajó a Antioquía. Después de pasar allí algún tiempo, marchó a recorrer una tras otra las regiones de Galacia y Frigia para fortalecer a todos los discípulos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Bien, miren, cómo es que aquí Marcos nos habla de Jesús que visitaba los pueblos vecinos. No solamente se quedaba en Jerusalén, no, visitaba los pueblos vecinos, incluso eh, va por lugares paganos también, aunque lo principal pues era el pueblo de Israel, ¿cierto? Para eso he salido, dice, para predicar, no para administrar, no, para predicar, ¿cierto? Y iba a la sinagoga, a las capillas. Pues nuestros sacerdotes tienen pues que ver que hay necesidad, que es lo que yo he sentido como catequista de 12 madres, ¿no? De familia a quien estoy catequizando y se les acompaña en esta catequesis familiar porque sus hijos van a recibir pues la primera comunión, también se les está ayudando a las mamás, ¿no? Y bueno, entonces tienen una necesidad pues de la palabra de Dios. Claro, nosotros como laicos también podemos hacerlo, pero mucho más va a ser más impactante que lo haga un sacerdote. Y miren cómo es que se nos dice de Pablo también, ¿no? Pablo decía, recorría una tras otras las regiones de Galacia y Frigia para fortalecer a todos los discípulos. De eso se trata. Ya se les dio a estos adultos su primera comunión. Muchas de ellas no tienen confirmación, otros no están casadas. Imagínense todo esto, ¿no? No están casadas, ya tienen hijos, los hijos van a recibir el sacramento de la primera comunión y ahí han faltado dar un pasito. De hecho, que lo quieren hacer, pero falta ahí un poquito de motivarlas para que den este paso tan maravilloso de realizar el sacramento del matrimonio, porque no somos quien nosotros para juzgar a las personas. Algunas circunstancias habrán causado pues que no puedan realizar el sacramento del matrimonio. Ahora, sí nos causa bastante tristeza, pues como decíamos, que muchos en las iglesias o en las capillas rurales no estén frecuentando la misa, la Eucaristía. Y esto es preocupante, pues, porque esto ha dejado, pues, la puerta abierta para que no reciban la palabra de Dios, eh, la palabra de Dios escrita, también la Eucaristía, que no haya este alimento espiritual y de crecimiento en la fe, de tal manera que pues ahí está que muchos han caído en apostasía y han caído pues en manos de falsas doctrinas. Ahora, mi capilla es una capilla pues sencilla, ¿no? En la que sí hay bastante necesidad. Aquí está el frontis de la capilla, aquí una partecita ya de adentro, en la nave, el templo, hay pocos asistentes, ¿no? Luego, las mismas madres nos comentan que muchas de ellas, pues, de los requisitos que se le piden para que los hijos accedan y reciban el sacramento, que es la asistencia a la misa. Entonces, ellas mismas dicen, una vez que ya terminó la preparación para el sacramento y se recibió el sacramento de la Eucaristía, ya no van a misa. ¿Por qué?
porque si sencillamente se les ponía como un requisito la asistencia de la misa. Eh, Bien, entonces eso es grave, pues, ¿cierto? Porque eh, mm, se está haciendo de una manera casi obligada. Bueno, entonces vamos a ver que también hay los locales no están siendo apropiados para la catequesis. Incluso hasta el templo está que necesita atención. Por ejemplo, aquí tenemos una parte del sagrario que está en la parte de atrás del altar, ya está roto sus mármoles, por acá está ha tenido un cortocircuito, está ahí, se nota la parte quemada. Bien, entonces imagínense, el templo sí está descuidado, como que nos vamos acostumbrando a estas circunstancias. Miren aquí, por ejemplo, las bancas ya están apolilladas, los reclinatorios durísimos, uno no se puede sentar, es mejor sentarse arrodillarse en el piso, etcétera. Los salones parroquiales están sin acabados, ¿no? Es lamentable. Acá, por ejemplo, no tienen pisos, etcétera. Eso desalienta a cualquier persona. Entonces, por eso es que nosotros invocamos a nuestros sacerdotes a que también hay que cuidar de aquellas, ¿no? Entonces, hay una partecita que es muy interesante que me gustaría leer aquí de Pablo en la primera carta a los tesalonicenses. Vamos a buscarla, por aquí debe estar. Ya, miren lo que nos dice Pablo. Primera carta a los tesalonicenses, capítulo 3, versículos 6 y 10. Y nos dice Pablo, nos acaba de llegar de ahí Timoteo y nos ha traído buenas noticias de vuestra fe y vuestra caridad. Y dice que conserváis siempre buen recuerdo de nosotros y que deseáis vernos, así como nosotros a vosotros. Versículo 10. Noche y día le pedimos insistentemente, o sea, a Dios, poder ver vuestro rostro y completar lo que falta a vuestra fe. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Miren, sí, dice Pablo sobre los creyentes de Tesalónica, que ellos desean ver a los apóstoles. Sí, sí, claro, eso es lo que los laicos quieren, ver a sus sacerdotes, conocerlos, estar cerca de ellos, porque sabemos que nuestros sacerdotes pues representan a Cristo. Pero Pablo también dice, noche y día le pedimos, o sea, a Dios, insistentemente poder ver vuestro rostro y completar lo que falta a vuestra fe. Esta partecita me llamó bastante la atención, completar lo que falta a vuestra fe. Claro, porque la fe, la catequesis de la comunión que fue a los 10 años, luego la confirmación que fue a los 15, 16 años, pues hay muchas cosas que quedan en el olvido, porque como hemos dicho, terminan los sacramentos, la preparación y la recepción del sacramento, luego ya desaparecen, van en huida los catecúmenos, etcétera. Entonces, abandonan y ya no siguen, pues, ¿no? Entonces, es necesario completar la fe y hay que estar continuamente con los laicos en las capillas, tanto de la ciudad como las rurales, especialmente, yo digo en las rurales, porque son pueblos, son gente sencilla, humilde, muchos no tienen a veces ni primaria ni secundaria, entonces necesitan de su sacerdote. Bien, amigos, nosotros rezamos constantemente por todos nuestros suscriptores y rogamos también que ustedes hagan lo mismo por este humilde servidor o inútil servidor y compartan, porque de esta manera, al compartir estos videos, estas evangelizaciones, ayudan que otros reflexionen, crezcan en la fe y si le pueden dar un like, fantástico, porque ayudan a que esto se difunda cada vez más. Eh, Aquellos que nos escuchan, los invitamos a que se suscriban también y de esta manera formar una comunidad grande como el Señor quiso, un proyecto católico para todos. Que el Señor los bendiga y los guarde siempre. Bendiciones.